Continuamos con más información en estos momentos y ahora nos vamos a enfocar un poco más en el tema de las extorsiones, cómo en los últimos días esta situación ha afectado fuertemente a varios comerciantes y también a pilotos del transporte público, cómo ellos han dejado por un lado de ejercer su profesión o de ejercer sus labores diarias con normalidad por el mismo tema de la pandemia y las restricciones, pero del otro lado de la balanza vamos a colocar también cómo los delincuentes siguen aprovechándose de esta situación para hacer de las suyas. Ligia Toledo en nuestro segmento Contraste nos ampliará detalles. ¿Cómo estás, Ligia? Siempre será un gusto saludarte. Muchas gracias, Andrea, es un gusto también saludarte y por supuesto a la audiencia de TN23, y hay que mencionar que estamos abordando en este segmento temas relacionados a la pandemia del COVID-19 y tal como tú mencionaste, este es un punto muy importante enfocado en la seguridad porque que ha traído las consecuencias de la pandemia, y según el Ministerio Público del 16 de marzo a la fecha ya se han recibido más de 820 denuncias. Por supuesto hay que recalcar cuáles son los avances que ha tenido, porque más de 43 personas que tenían órdenes de aprehensión ya han sido capturadas y 102 en fragancia. Por supuesto, según lo que han indicado las autoridades del Ministerio Público, es que como los transportistas ya han dejado de trabajar precisamente como medida de prevención que se suspendió el transporte público, ahora los más afectados en el tema de extorsión son residentes. Es por ello que han invitado a la población a denunciar, pero hay que tomar un punto muy específico y es en donde nos vamos a centrar, porque las llamadas de extorsión generalmente provienen de las cárceles y es por ello que consultamos con un experto en el tema y por supuesto cuál es la postura de las autoridades. Los llamados imitadores son los que están activándose en este momento y realizando pues prácticamente ese tipo de extorsión, porque hay que decirlo, la facilidad con que se tiene para poder extorsionar al transporte público, a las empresas recolectoras de basura, que son las que están trabajando y las que obviamente han persistido en el trabajo, pues obviamente eso lo que nos demuestra es que sí hay un control y una organización muy bien delimitada para poderlos extorsionar. Aunque las labores de pilotos del transporte público y comerciantes continúa suspendida, los grupos delincuenciales están operando de forma estratégica. Ha habido un acumulamiento de cuotas de extorsión y en un futuro, expertos aseguran que la violencia incrementará porque no se contarán con los recursos para pagar estas cuotas. Autoridades del Ministerio de Gobernación están disminuyendo estos hechos a través de la investigación de llamadas desde centros carcelarios. Con las directrices del director general del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, y en coordinación interinstitucional con Dipanda de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía contra la Extorsión del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario trabajan en inteligencia para combatir cualquier tipo de extorsión que salgan desde los centros carcelarios. Es por ello que como estrategia planteada y realizada se han ubicado espacios de aislamiento y de reflexión adecuados para personas que utilicen dispositivos móviles para cometer actos ilícitos dentro de los centros carcelarios. Estas acciones ya tuvieron efectos positivos en dos centros carcelarios, uno en la granja de rehabilitación Pavón ubicada en Fray James y en la granja de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. Según expertos en seguridad, hay instrumentos para disminuir este tipo de acciones dentro de las cárceles. Si bien se han tomado medidas prácticamente que van enfocadas a prevenir un contagio masivo del COVID-19 y se han dado algunas restricciones como son las visitas, entonces la interrogante es por qué en este caso los dispositivos electrónicos como los celulares siguen entrando. Está la política nacional de reforma del régimen penitenciario que fue presentada en el 2014. Esa política se delimita del 2014 al 2024. Retoma el tema del control del sistema penitenciario a través de una reestructuración, la ampliación, en este caso de su infraestructura, la seguridad interna de los privados de libertad y algo importante, que las comisiones prácticamente funcionen para la rehabilitación y la reinserción de los privados de libertad, así como también la clasificación de los privados de libertad y establecer prácticamente un aislamiento de aquellos privados de libertad con alto perfil
de riesgo para la sociedad, y ahí dígase narcotráfico, diga el tema vinculados a las pandillas. Es importante que usted tenga en cuenta el número 110, también el número 1561 de la línea Cuéntaselo a Valdemar y por supuesto del Ministerio Público 1574. Esto es para que usted realice las denuncias correspondientes y por supuesto recuerde que su denuncia puede ser anónima. Puede llamar usted a esos teléfonos, puede ir directamente al Ministerio Público o bien ingresando a la página web para que usted pueda denunciar y así que las personas puedan registrar estos hechos. Por supuesto hay que tomar en cuenta, Andrea, que ya las autoridades están trabajando, pero lo importante también es fomentar esta cultura de denuncia. Muchas gracias, Ligia, por la información. Hay que tener mucho cuidado con este tema, es demasiado delicado. En ocasiones, a veces a nuestro teléfono celular entran llamadas haciéndose pasar por que se ha ganado, no sé, algún premio, una recarga telefónica o incluso hasta promociones en internet, en la cual usted debe tener mucho cuidado y no debe brindar ningún dato personal, porque este es el medio en el que muchas veces los delincuentes utilizan para robar información personal y tener sus datos, como por ejemplo el número de teléfono es muy fácil de conseguir hoy en día, también la dirección en donde usted habita, el área donde usted labora, y esto pueden generar también ciertos datos en contra suya para ser una de las víctimas de estos extorsionistas. Tenga por favor mucho cuidado y no brinde sus datos personales.